Se me entraron los ladrones, me robaron una mercancía y la relación se empezó a deteriorar. Nosotros entramos en una crisis y tomamos la decisión de separarnos. En el momento en que a mí me estaba yendo bien, en el momento en que ya otra vez como que empiezo a subir, fallece mi papá. Era un apartamento muy reducido. Usted entraba y ahí habían 2 camas, donde dormía mi mamá con mi hermano, y en la cocina estaba la cama de Milena. Básicamente Milena dormía en la cocina y en ese mismo espacio pues quedaba el baño. Mis padres siempre fueron vendedores informales, toda la vida se dedicaron a eso. Mi mamá vendía en ese tiempo camisetas y ropa interior y medias. Mi papá vendía carpas, mangueras, plásticos y obviamente los delantales. Nosotras fuimos criadas en muchas partes de Colombia prácticamente porque mi papá no le gustaba quedarse en un solo punto. Y eso era de un día para otro. Él decía, le daban los arrebatos y él decía, empaquen que nos vamos. ¿Y su mami bueno? Sí, mi mamá pues le tocaba seguir. Llegamos a Pitalito. Yo llegué de 12 años. Sí tuvimos una infancia muy marcada por la escasez y la pobreza laboral. En medio de todo nunca supimos que era acostarnos sin comer. Yo aprendí a coser mirando, mi papá le daban la 1 de la mañana, las 2 de la mañana y yo ahí, pendiente en la máquina de todo lo que él hacía. Él nunca me dijo, venga mamita le enseño, no. Yo me sentaba al lado de él ahí a mirar. Oye, ¿pero por qué lo hacía? Porque me llamaba la atención. Yo siempre decía que yo quería ser diseñadora de modas. Sí, ahí pasan los años. Ya nosotras terminamos nuestra primaria, empezamos nuestro bachillerato, entonces ya mis abuelos empiezan a envejecer y ya empiezan a quedar solos. Mi papá toma la decisión de irse para el Carmen de Apicalá, Tolima, a estar más pendiente de ellos. Mi papá hizo el acuerdo con mi mamá de que él cosía y él se llevó la máquina y de que él cosía y le mandaba mercancía. Mi papá ya empezó a dejar de mandar mercancía y a veces mandaba dinero y otras veces no mandaba dinero y empiezan las dificultades. Mi mamá queda trabajando sola. Nosotras nos fuimos para un apartamento más pequeño, era un apartamento muy reducido. Usted entraba y ahí habían 2 camas, donde dormía mi mamá con mi hermano y en la cocina estaba la cama de Milena. Milena dormía en la cocina y en ese mismo espacio pues quedaba el baño. Y el lavadero. Ella lo que hacía era, salía en las mañanas, se iba para la galería a trabajar, a vender delantales. Yo tenía ya casi 18 años. Ahí había una señora en ese barrio que tenía un restaurante. Yo iba en las tardes, después de mediodía, a ayudarle a brillar oles. A veces me pagaba 12, 6.000, dependiendo de la cantidad, como al tanteo. Entre más grande la olla, pues más me pagaban a mí, obviamente. Milena también se buscaba sus trabajos en restaurantes, en panaderías. Yo trabajaba en panaderías los fines de semana, trabajaba en almacenes de ropa. Y en las temporadas, cuando salíamos a vacaciones, eso sí era toda la temporada. Pagaba ya mi papá, no hacía delantales. Tenía la máquina allá arrumada. Porque mi papá se dedicó a otras actividades. Ya a mi mamá le tocaba pagarle a otra señora para que le hiciera solamente los delantales. En el año 2013 que ya yo empecé el 11, yo le dije a mi mamá, mami, pues pongámonos a coser. Yo tenía la idea, pero yo todavía no tenía la plata. Cuando me gradué de 11, mi mamá llegó y dijo, hasta aquí llegué. Si ustedes quieren seguir estudiando, miren a ver cómo hacen, pero yo ya no puedo más. Tomé la decisión, me inscribí al SENA, empecé a estudiar tecnólogo en gestión empresarial, me inscribí a un programa de jóvenes en acción que había en ese tiempo, que era para los estudiantes del SENA que le ayudaban con un subsidio económico. Eso era cada 2 meses. Y eran 400.000 pesos cada 2 meses. Y llega el primer pago. Entonces yo con los 400.000 pesos mando a traer, le compro la máquina a mi papá, la mando a traer. Ya yo cogí el delantal de la cocina y lo corté. Me acuerdo tanto que fue una noche que yo llegué a estudiar. Empezamos a coser ese delantal y esas costuras eran así. Torcidas, torcidas, torcidas. Yo no entiendo, así salieron los primeros. ¿Y su mami los vendió? Y mi mamá los vendió. A mí me da mucha risa, la verdad. A mí me da mucha risa saber de cómo yo empecé. Pero entonces ya con el tiempo ya fui perfeccionando. Mi mamá los vendía como a 6.000 pesos. El delantal a mí me salía en 2.500. Cosas empiezan a cambiar ahí. Ahí ya yo empecé
a mejorar la técnica. Ya los fines de semana yo me quedaba todo el día cosiendo y mi mamá llegaba y se iba para los pueblos. Yo empecé a trabajar las pasantías en Movistar. Entonces en esa etapa práctica llegó mi papá. Otra vez regresó mi papá. Empezamos todos a coser, pues mi papá otra vez se apropió de la costura, ya yo no cosía tanto. Yo terminé las pasantías, yo quedé sin trabajo y no conseguía por ningún lado. Esa época duró como 6 meses más o menos. Me presentaba, me llamaban a las entrevistas, pero yo no pasaba. Entonces yo una vez, yo le dije a mi pareja de ese entonces, yo le dije, no, amor, yo me voy a poner a vender otra vez delantales. Dijo, ¿usted no es capaz? Yo le dije, yo sí soy capaz. Mi papá, yo le dije, véndame los delantales. Sí, me los vendió, y a mí me tocaba pagárselos. Porque mi papá tenía algo que eso, mejor dicho, podía ser familia, pero él le cobraba a uno la gasolina, el pasaje, todo, mejor dicho. Todo se lo cobraba. Yo me fui una tarde, como a las 2 de la tarde, me fui a pie, me vine a pie desde la Gaitana trabajando hasta el parque principal. Esa fue mi primera salida aquí en Pitalito. Esa vez me vendí 140.000 pesos, los vendí casi todos. Como una semana más larguita saliendo aquí. Y vendí. Y vendía. Llega un momento en que yo tomo la decisión de llevarme la máquina para mi casa porque era mía. Ella estaba en la casa de mis papás, pero era mía. Yo empecé a confeccionar mis delantales, empecé a viajar yo sola a otros pueblos. Delantales bonitos, delantales de tela, delantales de hule y los limpiones. Después llegaron las batas de laboratorio y yo andaba con un morral acá en la espalda y todo colgado. Llegó la pandemia. Yo no podía salir a los pueblos, yo no podía salir. El único que más o menos trabajaba era mi marido. En el momento en que se puso muy difícil, pues ya él también lo mandaron para la casa. Y los dos en la casa. A él le tocó irse a coger café donde los papás y yo ahí en la casa haciendo nada. Yo casi me enloquezco porque yo la verdad era de estar moviéndome. Claro. Yo me puse a buscar en YouTube tutoriales de cómo arreglar ropa y yo puse la clínica de ropa en mi casa. ¿Y cómo le fue? Bien. Pero le sirvió, ¿no? Claro, me sirvió porque eso fue un ingreso, pues al menos para pagar recibos, para la comida. Yo digo que los arreglos de ropa son un gancho. La persona que llegaba por el arreglo miraba los delantales y ahí ya se enamoraba del delantal y de los limpión. Siempre se llevaban el arreglo más el limpión, más el delantal. Pero entonces ya después de la pandemia yo seguí saliendo a los pueblos otra vez, retomar actividades. Saqué mi línea de limpiones porque yo decía, quiero unos limpiones más bonitos. Yo decía en mi mente, ¿qué tal unos limpiones bordados y que tengan el colgadero? Da el caso en que yo me voy a visitar a mi hermana para Bogotá y mi hermana en la terraza me doy de cuenta que ella tiene una máquina de coser zigzag. Me la vendió barata, como en 200.000 pesos. Y se mejoró. Y se mejoró, pues claro, yo llegaba, compraba el metro de tela y un metro de tela sacaba 6 limpiones, los bordaba con zigzag y empecé a venderlos a 2 por 5.000. ¿Buen negocio? Buen negocio. No, esos limpiones gustaban hartísimo. Mis plazas eran Acevedo, Isnos y San Agustín. Mi marido ya no quiso ser más empleado. Yo lo convencí, le dije a él, venga, porque no aprendí a coser, porque le tocaban turnos muy largos. Él le tocaba madrugar a las 4 de la mañana y llegaba a las 10, 11 de la noche, hasta que no entregara el último pedido. Pues él también inició vendiendo camisetas, sudaderas. Ya nos íbamos para los pueblos los dos en la moto. Yo agrandé el negocio, entonces ya era como de todo un poquito porque vendíamos impermeables. Entonces teníamos la sección de las sudaderas, las camisetas, los limpiones. Yo seguía con mis delantales. Yo empecé a hacer salidas de baño y empecé a hacer toallones. Él fue el de la idea de los delantales de lujo. De los delantales así de lujo para barbero, para restaurantes. Él fue el de la idea. Y él se puso a hacer forros para carros y a él aprendió a coser porque yo le enseñé a coser. Seguimos trabajando, pero hubo un momento en que las cosas empezaron a dañar. Se me entraron los ladrones, me robaron una mercancía y la relación se empezó a deteriorar. Nosotros entramos en una crisis y tomamos la decisión de separarnos. Entonces ya otra vez yo volví a retroceder. Yo empecé de cero, entonces ya empecé a salir a los pueblos otra vez. En el momento en que a mí me estaba yendo bien, en el momento en que ya otra vez como que empiezo a subir, hubo un momento también de crisis porque fallece mi papá. Yo entré como en una depresión
Entré, pero fue una depresión que me duró como 20 días porque yo dije, no, yo ya me voy a parar otra vez. Yo dije, a mi papá no le hubiera gustado que yo estuviera así, que yo esté así, él no le gustaría verme así. El nombre del punto del delantal surge el año pasado cuando yo me pasé a ir acá. Yo dije, ya le voy a poner un nombre al negocio. Hay algunas personas, más que todo familia, Sí. que dice, dedíquese a otra cosa. Dicen, ay, pero usted sí le va bien con esto. Yo digo, sí, porque gracias a esto yo pago arriendo. Yo me sustento, que es la principal fuente de ingresos que yo tengo en este momento. Y ama lo que hace. Y yo amo lo que hago. Yo quiero que el punto del delantal en algún momento salga de aquí a un local, en algún momento yo pueda pagarle a alguien para que cosa los delantales forrados, para que haga los amarros. Quiero lograr lo que mi papá en algún momento quiso y no pudo lograr. Porque yo sé que él lo quería lograr, pero de pronto él no tenía los recursos, no tenía como la forma. Ahorita con la tecnología se puede hacer muchas cosas. Hoy, ¿qué ofrecemos entonces? Hoy en el punto del delantal ofrecemos delantales personalizados. Aquí la persona puede venir y me puede decir quiero este delantal y yo se lo hago tal y como la persona lo quiere. Ofrezco los delantales forrados, los delantales de lino, delantales de hule, delantales para barberos, uniformes en antifluido y por supuesto pues el gancho, la clínica de ropa. Angie, esto es el bazar hecho con amor. ¿Cómo se sintió? Excelente, excelente y agradecida con todos ustedes, con usted por brindarme esta oportunidad. Para mí es un honor. No me lo va a creer, pero yo desde que vi el primer video, no me acuerdo cuál fue, desde que a mí me salió el bazar hecho con amor y yo miraba videos y yo decía, yo quiero estar ahí. Yo decía, no, pero él entrevista a sus emprendimientos ya grandes y todo eso. Chica, a mí me falta crecer todavía para que él me venga a entrevistar. ¿Y aquí estamos? Y aquí estamos.